Una vez que se entrena ese algoritmo, se procesan los datos y lo que va a dar es un resultado que, repito, tiene que estar dentro de un rango aceptable, que en nuestro caso es que tenga el menor número de falsos negativos y el menor número de falsos positivos posibles. Y también hay un Machine Learning no supervisado. Y este Machine Learning no supervisado es aquel que carece del supervisor, que es el que entrena el algoritmo. Es un algoritmo que no está entrenado y lo que hace que es fundamentalmente, este Machine Learning se utiliza fundamentalmente en investigación y en investigación de proteínas y en ómicas, porque lo que hace es hacer clusters de grupos o grupos de individuos que son más o menos afines y los va clasificando, repito, en grupos, pero los clasifica en él sin previamente estar entrenado para un resultado determinado. Bien, también tenemos elementos que son muy importantes en este Machine Learning y uno de ellos, obviamente, es la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica son herramientas fundamentales, yo diría imprescindibles, para la medicina personalizada, porque incrementan el valor clínico y reducen los costes sanitarios. Ya antes comentaba Pedro que efectivamente estos costes sanitarios tienen que ser reducidos. Efectivamente, la historia clínica, yo estoy convencido, la historia clínica electrónica es una herramienta que efectivamente sirve para reducir estos costes sanitarios. La integración de los datos conlleva también lo que se comentaba en la introducción, preocupaciones de tipo ético, legal y logístico. Y también lo que es fundamental y por qué hoy la inteligencia artificial todavía no ha conseguido lo que pretende conseguir, justamente porque la calidad del Big Data no es lo suficientemente elevada. La calidad del Big Data tiene que ser máxima. ¿Por qué? Porque va a ser el espejo donde se va a mirar el ejemplo que nosotros queremos poner. Es decir, que si nosotros queremos saber este paciente cuál sería el riesgo que tiene o cuál sería el probable diagnóstico que tiene, vamos a enfrentarlo a un espejo y ese espejo va a ser, obviamente, ese Big Data que si no es de una calidad máxima, lo que nos va a dar es un resultado no correcto. Por tanto, este Big Data necesitamos que sea lo más correcto posible y los errores médicos pueden generar datos no fiables, de ahí que todavía, repito, yo les decía que no tenemos todavía un Big Data suficientemente correcto, pero también es verdad porque se necesita mucho dinero para que ese Big Data sea suficientemente correcto. Hecha esta breve introducción, voy a comentarles algunas de las aplicaciones que, repito, una gran mayoría de ellas son todavía estudios retrospectivos que no están validados, que necesitan ser validados para después entrar en guías clínicas que permitan efectivamente ser utilizados realmente. Y les voy a poner algunos ejemplos, repito, antes de entrar en ese ejemplo que yo creo que es más informativo porque es más nuestro y sabemos exactamente lo que nos ha ocurrido con él. Bueno, el primero de ellos es la predicción el modelo de predicción de sepsis en una unidad de cuidados intensivos. Hoy ya hay un algoritmo que permite diagnosticar con 4 horas de antelación la aparición de una sepsis. Esto es muy importante porque si podemos predecir con antelación a la aparición de la sepsis, vamos a poder tratar precozmente esa sepsis, lo cual va a dar lugar a una disminución de la mortalidad y a una disminución exactamente de lo que es la estancia media de esos pacientes en la UCI, lo cual representa, sin ninguna duda, un ahorro económico importante. ¿Cómo se construye este algoritmo? Pues este algoritmo se construye combinando los datos de la historia clínica electrónica con series, en este caso concreto, de tensiones arteriales y también de frecuencias cardíacas. Simplemente con esos datos y con estas series que les comento, construyeron este algoritmo que permite, repito, adelantarse 4 horas en el diagnóstico de la aparición de la sepsis. Existe también un modelo de predicción de mortalidad y hospitalización de pacientes con fallo cardíaco y fracción de eyección preservada. Esto permite también el ver cuál es el pronóstico de estos pacientes en estas condiciones. Y los autores de este algoritmo comentan que lo que es la calidad de vida y lo que es también el estatus de salud
de los pacientes que no se recoge perfectamente en lo que es la anamnesis del paciente son fundamentales para ver la predicción de mortalidad y hospitalización de estos pacientes. Y sobre todo, donde la inteligencia artificial está más desarrollada es en el campo de la imagen. No hay ninguna duda de que en el campo de la imagen es donde ya hay más algoritmos y donde claramente se demuestra que la inteligencia artificial, parece obvio, porque llega a detalles en las imágenes que el ojo humano no puede llegar a ellas. Y les voy a poner varios ejemplos. Mire, el primero de ellos es un trabajo retrospectivo que se publicó el año pasado en el Lancet Oncology, y este estudio retrospectivo es sobre pacientes con cáncer de tiroides y analizaron digitalmente más de 130.000 imágenes de 17.000 pacientes con cáncer de tiroides frente a más de 180.000 imágenes de 25.000 controles. Y demostró este algoritmo que la sensibilidad y la especificidad de este algoritmo en detectar cánceres de tiroides era superior a un grupo de radiólogos que estaban haciendo el estudio ellos personalmente. Esto quiere decir que efectivamente en el campo de la imagen va a tener una utilidad tremenda, pero ¿quiere decir esto que se va a desplazar al radiólogo? ¿Quiere decir esto, como dijo una persona que no era radióloga, que debería de dejarse de formar a radiólogos porque ya la inteligencia artificial puede llegar, obviamente, en estas profundidades a hacer estos análisis de las imágenes? En absoluto no se puede prescindir del radiólogo porque el radiólogo tiene al lado el estado clínico del paciente, cosa que el algoritmo nunca lo va a tener, y eso es fundamental. Otro de los ejemplos que les quiero poner es las imágenes digitales que permiten clasificar las lesiones de piel y que efectivamente también dicen que es similar o incluso superior al que pueden hacer especialistas en la detección de cánceres de piel. Efectivamente, el dermatólogo lo que hace es categorizar estas lesiones de piel y van a ser confirmadas posteriormente con una biopsia. Bien, pues estos algoritmos llegan a alcanzar exactamente la misma sensibilidad y especificidad que estos dermatólogos. El dermatólogo no va a ser desplazado nunca. ¿Por qué? Porque el dermatólogo va a ser el encargado, efectivamente, de tratar a ese paciente con una lesión determinada. Y un ejemplo también que es, yo creo que muy descriptivo, es los programas de cribado de cáncer de mama, las ecografías que se hacen. En Inglaterra, estas ecografías, estos programas, se hacen exactamente con dos radiólogos que si no tienen la misma opinión, se pide opinión a un tercer radiólogo. En este caso concreto, lo que se demostró con el algoritmo que analiza estas imágenes es que tiene una sensibilidad. En el caso de los dos radiólogos, en un radiólogo exactamente tenía la misma sensibilidad y especificidad que el radiólogo que estaba estudiando. En el caso del otro radiólogo tenía una sensibilidad superior aproximadamente de un 3% y una especificidad aproximadamente del 1%. En Estados Unidos, que solamente hay un radiólogo que es el que hace el cribado de estas mamografías, la sensibilidad llegó a ser de un 10% superior en el algoritmo y una especificidad superior al 6% frente al radiólogo. ¿Qué significa esto? Significa exactamente que este algoritmo que no va a desplazar al radiólogo, en el caso de Inglaterra, se calcula que pueden reducir en un 88% el trabajo del segundo radiólogo, y en Estados Unidos pueden reducir el número de biopsias innecesarias que se hacen a las mujeres de una forma muy significativa. Bueno, si aplicamos, obviamente, un modelo DAFO, que como ustedes saben es un modelo de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades, si aplicamos nosotros este modelo al campo de la imagen, vemos que efectivamente la inteligencia artificial tiene debilidades. ¿Y cuáles son? Pues uno, la singularidad de la aplicación, es decir, que no se puede aplicar de una forma genérica todo, se aplica a una forma individual.
El entrenamiento es largo y costoso y el hardware que hay que utilizar muy costoso. No puede interpretar lo que yo les decía, el contexto clínico del paciente, cosa que sí puede hacer el radiólogo. Tiene amenazas, que es la opacidad con la que trabaja el Machine Learning debido a la utilización de sistemas de cajas negras. Tiene fortalezas, que es la detección de lesiones, segmentación y clasificación, y esto permite detectar asociaciones de imágenes veladas al ojo humano. Se lo comentaba yo antes, es decir, que efectivamente hay cosas que el ojo humano no puede percibir, no puede extractar de esa imagen, mientras que el algoritmo sí puede hacerlo. Y tiene oportunidades, que es la creación de algoritmos capaces de hacer un diagnóstico más eficiente y preciso, reduciendo la intervención humana. El gran volumen de datos quali y cuantitativos de escáner y resonancias permiten al Machine Learning obtener resultados robustos y reproducibles en la radiómica. Un nuevo término, ¿qué es la radiómica? Pues la radiómica es un subcampo del Machine Learning dedicado a extraer propiedades cuantitativas de imágenes utilizando algoritmos que obtienen información más allá de los análisis convencionales de los radiólogos. Y les vuelvo a poner un ejemplo. Y un ejemplo concreto es el cálculo automático del calcio coronario, algo que el radiólogo nunca puede llegar a cuantificar este parámetro. Esto sí lo puede hacer el algoritmo, pero no lo puede hacer el radiólogo. Lo mismo que la segmentación de la imagen, que permite clasificar las diferentes estructuras anatómicas de acuerdo un poco con la densidad, el tamaño y la localización de estas anatomías, de estas formaciones y que sin duda es una fuente potencial de lo que va a ser el Big Data. El Big Data no va a ser otra cosa más que aquellos datos de imagen y analíticos más todos los datos clínicos del paciente que, repito, van a ser la base para el desarrollo de todos estos algoritmos que nos van a permitir de una forma singular entrar en patologías concretas. Modelos en el campo de la anatomía patológica. Aquí sí que están verdaderamente muy claros. No hay ninguna duda de que el anatomopatólogo es muy bueno en el diagnóstico de los tumores, pero sí es verdad que el anatomopatólogo ya no es tan bueno en la predicción de cómo van a evolucionar esos tumores. Y verdaderamente estos algoritmos también nos pueden servir para saber si un tumor va a hacer metástasis o no. ¿Cómo? Pues haciendo preparaciones con tumores que han hecho metástasis enfrentados a otras preparaciones de tumores que no han hecho metástasis. Y de esta forma buscarán aquellos datos que son específicos de los tumores que han hecho metástasis para decir efectivamente este tumor va a desarrollar una metástasis porque coincide con todas estas preparaciones que han hecho una metástasis. Está ya próximo, ya que una muestra problemática de un tejido se convertirá en cancerígena o no. Es decir, esto ya está próximo, repito, a que un algoritmo pueda decirlo. ¿Va a desplazar al anatomopatólogo un algoritmo? Tampoco lo va a desplazar. Imposible que lo desplace. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo que el radiólogo. Es decir, el anatomopatólogo tiene al lado lo que es toda la parte clínica del paciente. Pero no es menos cierto que esto ocurre lo mismo con la calificación de los exámenes. Uno no califica lo mismo el examen 15 cuando ya lleva calificados 14 que el examen número 1 cuando todavía acaba de empezar. Esto mismo ocurre con el anatomopatólogo, que tiene que estar la mañana entera viendo preparaciones y probablemente la preparación de la 1 de la tarde no sea de la misma calidad que la de las 8 de la mañana, cuando está muy fresco, mientras que el algoritmo sí no va a estar cansado. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en nuestro hospital con el tema de la robótica, es decir, de la parte física de la inteligencia artificial, que son los que reparten medicamentos, los que reparten la comida, etcétera, etcétera, ni se cansan ni protestan. Es decir, están continuamente trabajando y
Se pueden parar en un momento determinado, obviamente, si te pones delante de ellos, incluso tienen la deferencia de parar sin no atropellarte, pero además, efectivamente, hacen las cosas como tienen que hacerlas. Es decir, que no hay un día malo el lunes y un día bueno el miércoles o el jueves, sino que todos los días son iguales. Recientemente, lo que se ha descubierto también, o lo que se ha desarrollado, ha sido un algoritmo que permite diagnosticar las renitopatías diabéticas. Esta es la causa principal de una ceguera evitable. Es decir, si se diagnostican precozmente, no va a haber ningún problema y se va a poder tratar ese problema. Si se diagnostican tardíamente, vamos a tener una ceguera que va a ser irreversible. Y esto ya es una realidad. No es un diagnóstico, es un riesgo, que es lo que yo les voy a decir continuamente en la segunda parte o en la tercera parte de la charla. Lo que dan estos algoritmos en general es un riesgo. Lo que está diciendo de este paciente es que tiene un riesgo de desarrollar esta patología. Y es el oftalmólogo el que de una forma precoz va a examinar a ese paciente y todavía asintomático va a poder tratarle esta patología y evitar esa ceguera que pueda ser irreversible. Nosotros en el laboratorio vamos a sufrir un cambio bestial. Eric Topol, que es un cardiólogo pero además un especialista en medicina digital, lo ha dicho. En la próxima década va a haber una revolución en el laboratorio. Los laboratorios centrales van a pasar a ser laboratorios caseros controlados por los pacientes. Y lo que yo les pongo aquí, les muestro en esta diapositiva, son los diferentes instrumentos que en casa ya tienen muchos pacientes. Son pacientes crónicos, no pacientes agudos, obviamente, pacientes crónicos y fundamentalmente donde más está desarrollado es en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos hoy en día ya tienen sensores que mandan resultados de forma continuada, o sea, están monitorizados continuamente cuál es su glucosa en sangre, mandan a su smartphone, a su teléfono inteligente y este a su vez se lo manda al endocrinólogo y de esta forma el endocrinólogo desde su despacho está monitorizando a este paciente. Esto va a ser una realidad muy pronto, no ya solo con la glucosa que lo es, sino con otras enfermedades crónicas, léase por ejemplo la insuficiencia renal, pues probablemente muy pronto también el paciente va a tener en casa uno de estos aparatitos donde con una gota de sangre, simplemente metiendo una tira en el aparato, le va a poder decir cuál es su valor de creatinina, que es una prueba que está marcando el filtrado glomerular o lo que es lo mismo, su estado renal. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si todavía no ha dado un paso más, es por dos motivos. Uno, y fundamental, es porque todas estas pruebas y todos estos aparatos tienen que abaratarse de una forma significativa. Si no, es imposible mantener en una sanidad pública el gasto que puede representar esto con la cantidad de enfermos crónicos que tenemos. Fíjense que la introducción de un algoritmo, y esto es ya como resumen de esta segunda parte, exige un equilibrio entre la privacidad y el bien común, entre el individuo y la sociedad y los diferentes retos y prioridades que uno tiene que marcarse. Esto es fundamental junto con lo que ya se había comentado de la ética, que va a ser una parte importante de todos estos algoritmos. Y entro en esta segunda parte, o en esta tercera parte de la charla, que es el desarrollo de este software y que casi todos ustedes seguro que se han hecho alguna analítica. Y yo les quería explicar de una forma sencilla por qué hemos entrado en este proyecto y por qué creemos que este proyecto puede ser interesante. Nosotros en el laboratorio producimos miles de resultados al día y millones de resultados al año. Y ustedes, a lo mejor alguno de sus médicos les ha enseñado un informe analítico, si no yo se lo enseño aquí, que es este. Y este informe analítico bioquímico no necesita ningún comentario.
puede ser un informe de un enfermo anónimo, donde claramente es un paciente que tiene, obviamente, una diabetes, si está correctamente hecho la analítica en ayunas, que tiene una insuficiencia renal y que tiene una disfunción hepática también y que tiene un colesterol, fíjense que antes este colesterol decían que era el malo porque, que era un colesterol elevado. Hoy en día ya los endocrinos y cardiólogos ya no le hacen caso a este colesterol, sino que miran cuál es el valor del colesterol malo y cuál es el valor del colesterol bueno. Si este es bajo y este es alto, pues el colesterol total no sirve para nada. O sea, lo importante es saber cuál es el colesterol malo y cuál es el colesterol bueno. Pero existen otros parámetros, como es el caso del PSA o de la creatinquinasa. En el caso del PSA, todos ustedes saben, y los que ya somos un poco mayores, incluso van al médico y le dicen, oiga, me pedirá usted un PSA, ¿verdad? Y efectivamente se lo pide. Bueno, pues este PSA que ahí dice que está elevado, puede que no sea o que no tenga un significado clínico. Y puede no tener un significado clínico porque un PSA se eleva por múltiples variables. Es decir, cualquier masaje prostático puede elevar el PSA. Con lo cual, probablemente el urólogo o el generalista le preguntará si efectivamente ha hecho usted algún acto que pueda estar relacionado con un masaje prostático y entonces descartamos que esto pueda tener un significado clínico. Igual que esta última parte, esta última prueba, si ustedes están tomando estatinas, ustedes saben también que las estatinas en algún caso pueden producir problemas musculares y que esta creatinquinasa es un marcador muscular, pero que puede tener significado clínico o no, porque va a depender fundamentalmente de la masa muscular. Es decir, que si la masa muscular es elevada, probablemente esto no tenga ningún valor. Si la masa muscular es disminuida, probablemente tenga un valor y tenga un significado clínico. Pero existen otras pruebas que sí necesitan un comentario para el clínico. Esta es una prueba que se hace cuando un paciente llega a urgencias con un dolor precordial, se le pide un marcador cardíaco, que es esto que yo les pongo aquí de la troponina, y si tiene un valor normal, lo que se hace es que se le aconseja al médico que pida una nueva muestra a las 3 horas para poder descartar los falsos negativos. Es decir, que no se vaya el paciente para casa con un infarto agudo de miocardio. Pero existen otras pruebas que también están de moda, como la vitamina D, donde el laboratorio puede también decirle al clínico que le cambia una prueba por otra por las circunstancias que sean. Pero con esto lo que voy a entrar ya es en lo que es nuestro trabajo. Este es otra prueba que no tiene mucho tiempo. Es una prueba que a nivel asistencial está puesta en nuestro hospital desde hace 3 años. En investigación probablemente tenga 10 años de vida, 12 años de vida, y es un cociente de lo que se denomina marcadores angiogénicos. Les comentaré un poco más tarde exactamente lo que es, para que por lo menos se vayan sabiendo un poco de lo que se trata esto. Y estos marcadores